Estamos entrando a la ciudad de Ávila, en la provincia de Ávila. Entramos a la ciudad amurallada. Una ciudad, una de las pocas que conserva íntegramente su, su muralla perimetral de defensa. Derecho. Te dejo toda la cámara a vos, Carmen. Mirá allá la muralla. ¿Querés que tomemos acá un café y vemos un poquito? Bueno. ¿Dónde será el aparcadero? Miren qué belleza la ciudad de Ávila. Preciosa. Nos encontramos con dos amigos, dos hermanos venezolanos que se van a presentar. Mi nombre es Álvaro Sanguinetti. Y el mío María Brito. Un placer y que sigan los kilómetros. Ahí está. Un saludo a todos los argentinos. Centro de la ciudad hacia la izquierda. Sí. Mira ahí abajo. Todo frente, todo Centro de la izquierda. Estamos recorriendo la otra parte de Ávila, porque claro, no solamente es este casco histórico amurallado, prácticamente diría único, uno de los pocos en el mundo que es así, que se conserva de la forma en que está conservado esto, sino que también tiene una parte moderna que estamos viendo ahora, totalmente prolijo, armónico, una belleza como todas las ciudades que estamos viendo de esta hermosa España. Hoy mirá esta otra parte, qué bueno que vinimos por acá atrás, fíjate ahí adelante, mirá qué lindo. ¿Qué, se podrá entrar con la moto? No dice nada. No dice nada, ¿no? No. Pero bueno, ya entramos. ¿No es espacio de moto ahí? Claro, mira. Espero que haya un lugar. Che, acá hay uno, mira. ¡Vamos todavía! Sí. ¡Esa! Yo con uno me conformo. Podés bajar. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Quedó salida la cola? No, no. Hicimos un alto para que la señora termine de comer la facturita que está comiendo.
Nosotros le decimos, en Argentina le decimos Sacramento, acá le dicen de otra forma, no me acuerdo. Pero bueno, ¿Croissant será? sí, no sé si son croissant, No. otro nombre tienen. Les contamos un poquito, chicos, estamos sorprendidos. El primer dato, bueno, lo veníamos diciendo en el camino. Ávila es la capital de la provincia de Ávila, que se encuentra en Castilla y León, que es la región. Es una ciudad de aproximadamente 58.000, entre 58 y 60.000 habitantes, para redondear, no ser tan exactos, no son datos del 2024 que tenemos. Un lugar que data del siglo X o antes quizás, fue dominado primero por los romanos, después por los musulmanes, los visigodos, hasta que finalmente los cristianos recién en el siglo XI lo pudieron recuperar. Fíjense en la conjunción de culturas y de estilos que se pueden encontrar. Esta muralla está íntegra, no la demolieron, y eso es algo que no se encuentra prácticamente en ningún lado, porque las murallas que hacían rodeaban las ciudades para defenderlas. Claro, como cuando la ciudad crecía, lamentablemente la mala idea que se tuvo es demoler las murallas. Entonces hay un montón de ciudades, mismo acá en España, que tienen fragmentos, pedazos de la muralla, y los otros volaron. Aquí encontramos una ciudad que tiene la muralla totalmente íntegra. Se dice que es una de las pocas del mundo, otros me han dicho la única en el mundo que tiene la muralla conservada del modo que está conservada. Bueno, no sé si es la única del mundo, la única de España, o si lo es importante, pero lo más importante para mí es el estado real, porque te pueden decir es la mejor conservada, pero uno viene, chicos, parece que lo hubieran hecho ayer. No tiene un solo detalle. No hemos visto, y espero no encontrar, por Dios, no hemos visto ninguna inscripción, cartelito, pegatina, nada. Como siempre decimos, 1,60 m, Carmen. Ay, bueno, ya sé. Che, ¿qué cosa? ¿Quieren ver la moto? Vamos a ver la moto. Acá está. Acá está la Taneta que nos viene acompañando, se viene portando muy bien. Está contenta la Taneta porque está en una fila llena de otras amiguitas de ella. A caminar un poquito ahora. Acá un motero, a ver si nos saluda el motero. Hola. Y sí, ahí está, los moteros no podemos no saludarnos, che, si no, ¿a dónde queda la cultura? Lo que no recuerdo, dónde puse la llave. ¿Dónde la dejé? ¿No la habrás dejado puesta? A ver. Capaz, ¿eh? No, La campera, entonces. no sé. Busque. A ver. Porque guardaste algo en el top case. Sí, pero no. Acá está, mira. ¿Dónde? Ahí está la Ah, mira dónde la había dejado. Ahora está acá, por si pregunto. ¿Dónde la guardas? Acá en el bolsillito. Vamos a tratar de visitar primero la plaza y luego subiremos a la muralla. Sí. Dale, vamos. ¿Qué serían? Como unas motitos, ¿no? Sí, unas motos. Unos motitos para ese tipo colectivito de moto. Sí, qué hermosa. Los tuk-tuk. Sí. Tuk-tuk Ávila. ¿Querés conocer Ávila? No tenés ganas de caminar, estás cansado, tenés cosas que te pesan, hace calor. Mira, yo te doy la solución. Te venís acá por 7 euros, ¿no? 7.50. 7.50, vamos un poquito más. Por 7.50 te pagas el ticket y con el tuk-tuk te llevan a recorrer todo Ávila. Me encanta. ¿Qué dice Casa Carnicerías? Sí. No sé, Bueno, ¿qué vamos a la carnicería? No. Muralla de Ávila, acceso. Sala de las carnicerías, entrada a la muralla. Bueno, después vamos a entrar, pero primero, antes de entrar a la carnicería, a la sala de las carnicerías, vamos a entrar allá. Ya. Sí. Que entramos a la ciudad propiamente dicho. Acá ya estamos adentro de la muralla Sí, adentro de la ciudad de la ciudad, que, rodeada por que rodea la muralla. muralla, sí. Y allá, bueno, me imagino que es la catedral, esa es la iglesia, ¿no es cierto? Parece. Yo, la verdad, ¿qué querés que te diga? No sé por dónde empezar. ¿Saben cuánto tiempo tenemos para recorrer esta maravilla, chicos? 2 horas. Es increíble, siempre lo mismo. La hermosa catedral de Ávila, chicos. Está con tareas de mantenimiento, pero igual te digo, tareas de mantenimiento, pero se la ve impecable. Ahora Muy vamos a lindo, ir a sí. hacer algo, como digo siempre, muy cultural, porque no hay que dejar la cultura de lado, chicos. Por favor, no se olviden de la cultura. Así que, ¿qué vamos a hacer? Tomar un rico café. Acá tenemos un restaurante que se llama Medieval, restaurante Medieval. Te venden el chuletón con guarnición, postre, bebida y pan. Muy medieval eso no es, pero está buenísimo. Mirá qué lindo el edificio del restaurante Medieval. Qué hermoso.
al lado está el bar-restaurante El Ruedo, que está cerrado. Y al lado, este es el Palermo Soho de acá de Ávila. Mirá, tenemos el bar, ¿qué dice? Que también 3 está siglos. cerrado. 3 siglos que está cerrado. Y parece cerrado. Pero el chuletón más la guarnición de postre, si venís a Ávila, en 3 siglos, chuletón. Guarnición, postre, bebida y No pan, sé, o en el de al lado, ¿eh? 32... No, ahí le dice el cartel, dice Ahí 3 dice siglos. restaurante en el 3 medio. siglos, ahí dice, mirá, ahí. Miren, gente, ¿cómo le gusta discutir a la señora? ¡Qué barbaridad! Miren, ¿qué dice? 3 siglos, ¿ves? 3 siglos, ¿ves? Y ella discutía, ¿no? Pero Que no. estaba muy pequeño. No, estaba y bueno, necesita anteojos. Otro restaurante. Revolutum está abierto. ¿Sí? Y en Revolutum, por ejemplo, también tenés el chuletón a 32 euros, tenés el burger menú a 15,90. Cafetería. La cafetería esta cafetería está abierta desde 1966. Café y tapas. Acá adelante pareciera ser la Plaza Mayor, ¿no? O la Plaza. O la plaza, sí, Sí. que tenía otro nombre. Estamos en la calle Comuneros de Castilla. Sí. Sí, esta es la plaza. Mirá, sin quererlo, disimuladamente, así llegamos a la plaza. ¿La plaza? Del Chico. ¿Del Chico? Ay, qué bonita. Es preciosa, ¿eh? Y siguen los restaurantes, ¿eh? Siguen los restaurantes. El convento. Mirá qué lindo, me gusta. Pero no sé si tiene café acá, a ver. No, no hay café. No, ves hamburguesas, platos, lomo. Y es un restaurante. Vamos a buscar un cafecito. Porque vamos de vuelta para la plaza. Bueno, otra vista de la plaza del Mercado Chico de Ávila. En relación con otras plazas, pequeñita. Tendrá unos 50, 60 metros, ¿no? 60, 70 metros. más o Menos de 100 metros Menos tiene. de 100, sí, sí. Esta es otra iglesia. Está acá justo de la plaza. El campanario. ¿Cómo me gustan los campanarios a mí? Me acuerdo todo por Italia. La importancia que tienen los campanarios en cada ciudad, en cada pueblito, ¿no? Cada pueblito tiene como su símbolo icónico su campanario. Atenti la escala. Parroquia de San Juan Bautista. Aquí fue bautizada Santa Teresa de Ávila. El 4 de abril de 1515. 4 de abril de 1515. Qué bárbaro. 510 años. Está cerrado, qué lástima. Pero igual se puede ver desde acá. Miren qué lindo. A ver, voy a tratar de sacar el reflejo ahí. Ahí está, mira. Vamos a conocer la muralla de Ávila. No la podemos recorrer todos por una cuestión de tiempo, además porque está en obra. De los casi 2 kilómetros que tiene su extensión, se pueden visitar solamente la mitad, más o menos, porque el resto está en obra. De esa mitad vamos a recorrer 400 o 500 metros, 2 tramos, uno de 150, otro de 300. Este es el sector donde se adquieren las entradas, que cuesta 8 euros. 8 euros cada uno. Tiene un QR y ahí te va dando la audioguía. Chan, chan, chan. Ya ahí se la ve, ¿eh? Sí. Soy Teresa de Ávila, conocida también como Santa Teresa de Jesús. Si me lo permites, te voy a acompañar en tu recorrido por los vientos este, norte y oeste. Un agradable paseo que nos llevará a conocer algunos de los monumentos más representativos de la ciudad, además de la historia y las gentes de Ávila. Bueno, qué mejor que entrar a visitar la muralla con los campanazos de la catedral. Este es el tramo de las carnicerías, que dice que es el tramo más alto y legendario. Perdón, es el tramo más alto, que llega a los 15 metros de altura. Me va a dar Carmen la mochila puesta. Sí, porque todos pesan mucho. Son todos bártulos, ¿no? Como se dice vulgarmente. Ahí va, ¿eh? ¡Esa! Bueno, yo llevo la mochila, vos llevas los 2 cascos. A ver acá. No, la vista que hay desde acá es una cosa increíble. Y yo te digo algo, en realidad, viendo la muralla como se ve, con las piedras de esta forma, con esta limpieza, esta pulcritud, pareciera que fuera una obra moderna. Sí. Y estamos hablando de una obra de hace casi, no sé, ¿cuántos? 1000 años. Acá se puede sacar una foto
Recomiendan que no se te caiga el celular cuando hagas esto, ¿no? Mirá. Y ahí la catedral desde acá. Otro punto más panorámico. Que acá, además de verse la muralla, se ve toda la ciudad de Ávila. Lo lindo de disfrutar y de compartirlo, ¿no? Pero uno se tiene que administrar entre la sorpresa, el disfrute y la realización de las tomas. Es toda una aventura. Y con estos señores que llevamos en brazos, mirá si no parece fue un niño que llevara en brazos. Re pesados. Sí, tenemos que buscar una alternativa para las próximas aventuras. Sí. Yo tengo la idea de formar una suerte de mochila para poder llevar, especial para las camperas. Sí. Como un arnés para las camperas, eso tenemos que hacer. El piso, lógicamente, también de piedra, ¿no? Piedra no es una laja esto, sí, pareciera una especie de piedra laja. Advierten y prohíben al mismo tiempo el asomarse acá, en estos paredones. Es bajo, mira. Sí, son muy bajos los paredones, muy bajos y por lo ende peligrosos, pues estamos recontra altos. Sí. Y a mí me preocupa sobre todo el tema de los niños. Sí. Si bien se los dejan bajo responsabilidad de los padres, eso no libera, ¿no? De responsabilidad. No es para que vengan niños. No. Y no es para que vengan niños inquietos. Si son niños muy tranquilitos, sí. Pero es peligroso. Es peligroso, sí, es muy peligroso, la verdad que sí, muy bajito. Mira, ponete, Carmen, ahí, no te pongas al lado. Fíjense, acá hay una estructura de una baranda. Esto está bueno, pero yo creo que debería hacer esta baranda todo, ¿no? Hay que pensar también que la gente en esa época no era tan alta, ¿no? No era tan alta. Claro. Pero igual es bajo para cualquiera que se asome. Allá, ahí termina, ahí está la obra y hay que volver para el otro lado. Desde la muralla de Ávila vamos poniendo fin a este video. Somos Carmen y Daniel, somos motoviajeros y estamos muy felices de estar de este lado sabiendo que están ustedes del otro lado. Nuestro lema es un saludo, nuestro lema es un deseo de felicidad y de buena suerte para todos. Y nuestro lema dice: buenas rutas, leves vientos y suaves caminos.